Hoy quiero traerles un tema muy particular, que es lo que se conoce en general como el helenismo, la filosofía helenista, ¿sí? Hablando de filosofía antigua y de filosofía en el mundo griego. Nosotros podemos pensar que hay como 3 etapas en la filosofía griega. Ya hemos pasado por una, que es la de los presocráticos. Empezamos a hablar de otra, que es la que se conoce como filosofía clásica, donde acá están las 3 grandes figuras de la filosofía antigua, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y hay una última etapa, que es la que vamos a ver hoy, llamada el helenismo. Rompemos un poco la cronología, pero la idea es tratar de entender un giro fundamental que se da en la filosofía griega, que es la idea de hasta qué punto la filosofía se queda en un lenguaje teórico y hasta qué punto se nos vuelve una práctica de vida. Vieron que si hay algo que se nos cuestiona a los que hacemos filosofía es que parece que estamos pensando de más un montón de cosas, pero que después se vuelve muy difícil llevarlo a la práctica. Bueno, en el helenismo la filosofía pega ese giro y se vuelve casi como una especie de receta para la buena vida. Lo que pasa es que siendo la filosofía tan exagerada muchas veces en sus principios y en sus ideas, lo que postula después como práctica existencial para lo que es el sentido común vigente es demasiado, ¿sí? Cuando un filósofo lo que hace es llevar a su vida sus ideas de manera absolutamente consecuente, nos vamos a casos muy extremos. Quiero empezar por uno de los casos más conocidos, más extremos de todos, que se conoce con el nombre de cinismo o filosofía cínica. Ojo con este término. Nosotros hoy usamos el término cínico con una definición o con un significado cotidiano muy concreto. No es el significado que tenía para los pensadores griegos, aunque hay algo de eso que sí queda y por eso usamos la palabra de ese modo. Vieron que nosotros le decimos cínico a alguien que de algún modo está hasta disfrutando de hacerle el mal a otro, ¿no? En el modo en que tiene de tratarlo al otro, las cosas que dice. Bueno, no es así como se usaba la palabra en la antigua Grecia. Increíblemente, la palabra cínico deriva de la palabra can, o sea, perro. ¿Por qué? Hay una gran discusión acerca de esto, pero por ejemplo se cuenta que uno de sus principales filósofos, llamado Antístenes, daba clases en un gimnasio llamado el Sino Sargo, que estaba de algún modo dedicado a un dios que tenía la forma de perro. Sino Sargo significa algo así como perro blanco o algo por el estilo. Entonces queda la idea del cínico en relación a este lugar de origen de las clases. Y también por otro lado, la palabra kinos, que tiene que ver con perro, de ahí deriva el término cínico. Y otro de los grandes personajes del cinismo, que fue Diógenes, se lo conoce sobre todo porque él decía que la mejor manera que tenía el ser humano de vivir de acuerdo a la naturaleza y de ese modo ir en busca de la felicidad era comportarse como un perro. ¿Se acuerdan de Diógenes y el linchera, esa famosa tira que durante muchos años estuvo en uno de los principales diarios de la Argentina, que era la idea de un linchera, ¿sí? Y Diógenes, que era el perro, deriva de algún modo de esta historia. Vamos a contar la historia de Diógenes, que es uno de los principales filósofos cínicos. Diógenes consideraba en esa época que lo peor que le podía pasar a un ser humano era todo lo que lo hacía humano. O sea que si la búsqueda de la filosofía es ir en busca de una calidad de vida mayor, esto es, en busca de la felicidad, para alcanzar la felicidad del ser humano tiene que estar lo más alejado posible de lo que lo humaniza. Porque al humanizarnos perdimos nuestro origen. Si nos reconciliamos con nuestro origen,
podemos alcanzar esa felicidad perdida. Nacimos felices, pero después perdimos esa felicidad. ¿Cuándo? Cuando nos civilizamos. Nada le ha hecho peor al ser humano que la civilización. Por lo tanto, hay que retornar a la naturaleza para ser felices. ¿Qué hacía entonces Diógenes? Iba en contra de todas las costumbres, de las buenas costumbres. No se bañaba, insultaba, no distinguía entre lo público y lo privado. Se conocen muchas anécdotas donde Diógenes lo que hacía era hacer sus necesidades en público, por ejemplo, andar desnudo por la calle. Vivía adentro de una especie de barril o tonel y estaba siempre así zaparrastroso. Insultaba todo el tiempo y ni siquiera hablaba porque entendía que la palabra también distorsionaba lo que quería decir. Estaba como muy atravesado por sus impulsos. No utilizaba ninguna de las llamadas cuestiones de progreso de la civilización. Por ejemplo, ¿qué hacía? No comía carne cocinada, sino que comía carne cruda. Vivía como los perros. Entendía que de ese modo uno podía recuperar algo de esa tranquilidad y felicidad. Qué interesante, ¿no? Porque es como una situación absolutamente extrema y tiene que ver con correrse directamente de aquello que se nos ha enseñado a nosotros como lo más distintivo de lo humano. Es como volver a ser un animal. Tal vez nunca dejamos de ser animales y lo que creemos que son los procesos de humanización tienen que ver con olvidar algo que también nos identifica. Obvio que acá se va directamente al extremo, pero como siempre les digo, la filosofía muchas veces lleva al extremo sus postulados para después uno volver al centro y ver qué de todas esas transgresiones nos pueden hacer repensar, no si está bien o mal cometer la transgresión, sino qué de lo que consideramos normal realmente se la banca, ¿no? Y hasta qué punto podemos corrernos un poco de la obsesión que tenemos por cumplimentar los mandatos de normalidad en los que estamos de algún modo insertos. Es muy famosa una anécdota para terminar de entender cómo era la filosofía de Diógenes. Cuentan que Alejandro Magno llega un día a Atenas. ¿Saben que Alejandro Magno va construyendo su imperio, anexando diferentes polis de la época? Él viene de una polis que estaba en la frontera del mundo griego, llamada Macedonia, y cada vez que llegaba a una nueva ciudad, la anexaba, pero Alejandro era como muy hospitalario, tenía buena onda, y así fue construyendo esta especie de alianza entre todas las polis griegas. Atenas obviamente es la que más se le resiste a Alejandro y medio lo gastan cuando llega porque él siempre pedía hablar con el más sabio del lugar para honrarlo, condecorarlo, recompensarlo, porque Alejandro Magno había sido educado desde niño por Aristóteles. O sea, estamos hablando de un líder político que tuvo una educación directa con el más importante filósofo de la época. Cuando llega a Atenas, pregunta quién es el más sabio del lugar y medio socarronamente le dicen Diógenes, sabiendo que se iba a encontrar con un tipo desnudo que lo iba a insultar, totalmente sucio, tirado adentro de su barril, como el Chavo del Ocho. Imagínense la misma escena. Llega Alejandro con los soldados y está Diógenes ahí, tipo todo oloriento, tirado ahí, y Alejandro se le acerca y le dice, Diógenes, me han dicho que tú eres el sabio más importante de Atenas y yo siempre recompenso a los sabios, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Y Diógenes cuentan que lo mira así y le dice, te voy a pedir una sola cosa, que te corras porque me estás tapando el sol. Esta anécdota famosa muestra hasta qué punto nada de lo que le podía ofrecer Alejandro Magno en términos de construcciones civilizatorias, ¿sí? de la técnica propia de lo humano, le bastaba a Diógenes. Diógenes quería permanecer en su lugar, disfrutando y vinculándose con lo más minúsculo, lo mínimo y a la vez lo más grande que tiene la naturaleza, que son sus propios fenómenos
sin ningún tipo de intervención humana. El cinismo nos hace pensar hasta qué punto, y más hoy viviendo esta pandemia, ¿no? Hasta qué punto el mayor victimario, el mayor responsable de lo peor que le pasa a la naturaleza, tal vez sea el propio ser humano.